ahora a hablar de las referencias bibliográficas. El gestor bibliográfico nos ayuda mucho en esto, pero algo que yo siempre digo, el gestor bibliográfico es una ayuda, pero ¿quién le da la orden al gestor bibliográfico? ¿Quién verifica si el gestor bibliográfico está funcionando, está redactando de manera adecuada? ¿Quién le ingresa la información al gestor bibliográfico? Somos nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que tener conocimiento de la norma para poder darle la orden al gestor. Y somos nosotros los que con ese conocimiento vamos a poder revisar si todo lo que nos ha arrojado, mostrado el gestor es correcto o hay que, sobre eso, corregir algunos detalles. Yo, en mi experiencia, el gestor bibliográfico no me muestra 100% de perfección. Generalmente termino haciéndole algunos ajustes manuales, ya sea un espacio, ya sea un punto, ya sea una coma, ya sea unos 2 puntos seguidos, un detalle así sea mínimo, pero termino haciendo algunas correcciones, ¿no? Entonces tenemos que tener el conocimiento y no confiarnos al 100% de la tecnología. Las referencias bibliográficas, y aquí entra lo que ustedes han estado consultando reiteradamente, el número de autores. ¿Qué nos dice Vancouver? Vancouver me dice, hasta 6 autores, vamos a colocar todos los apellidos, todos los autores, hasta el sexto, hasta 6. A partir de 6 colocamos el término et al. Por eso les decía, una cosa son las citas en el texto y otra cosa son las referencias bibliográficas. En la cita no voy a colocar todos los apellidos. En la cita solo el primer apellido y et al. En la cita. En la referencia es cuando ya tenemos que colocar, sí, todos los autores hasta el sexto, obligatorio, hasta el sexto, ¿cierto? Y mucho cuidado también porque, y esto es parte de la flexibilidad, algunos dicen, ¿no? Un apellido, otros dicen 2 apellidos cuando es un autor. Cuando es un autor, la norma nos dice el apellido del autor, no nos dice si 1 o 2 apellidos, ¿no? La norma no te dice 1 o 2 apellidos, la norma te dice el apellido. ¿Por qué te dice el apellido? Y ahí hay que tener esa contextualización. Sucede de que en muchos países americanos y europeos las personas tienen un solo apellido, ¿no? A diferencia de nosotros que tenemos 2 apellidos, algunos hasta apellidos compuestos, ¿no? Con 3 palabras, 3 apellidos. Entonces, por eso es que la norma dice el apellido, porque no se han detenido a pensar que hay personas que tienen muchos apellidos como nosotros, ¿ok? Entonces, la norma lo que busca es identificar al autor. Vamos a encontrar autores con un apellido, pero también vamos a encontrar autores con 2 apellidos y vamos a encontrar autores con apellidos compuestos. Lo importante es que se respete el apellido y el nombre nunca se coloca completo. El nombre siempre va en iniciales. Y nos dice 1 o 2 iniciales de sus nombres, porque también ahí Vancouver es flexible. Si yo me llamo Janet Mercedes, puede ir JM como puede ir J. Es flexible, 1 o 2 iniciales de sus nombres. Pero por lo general lo respetamos tal cual lo pone el autor, ¿no? Si el autor pone sus 2 nombres, ponemos los dos iniciales. Si el autor pone un nombre, una inicial. Entonces, por lo general respetamos tal cual lo dice el autor. También tenemos que tener en cuenta, claro, sí, Fran, se puede colocar los 2 apellidos, como dice Fran, para diferenciar de APA, por supuesto. Esa es la flexibilidad de la norma. Y también tengo que tener en cuenta que si son autores organizacionales, una organización,
tipo OMS, tipo MINSA, tipo OPS, tipo UNICEF, INEI, etc. Muy importante este detalle, que es algo que siempre fallamos. Siempre fallamos en esto. Cuando esa organización dice consignar el nombre completo de la institución, nombre completo de la institución, aquí fallamos. Porque muchas veces estamos acostumbrados y vemos la referencia bibliográfica MINSA, INEI, OMS como autor. ¿Y qué dice la norma? Nombre completo. Entonces no es MINSA, es Ministerio de Salud. Y es más, Ministerio de Salud del Perú, porque MINSA, Ministerio de Salud, hay en todos los países como Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, lo correcto sería Ministerio de Salud del Perú, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas del Perú. El nombre completo. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Nombre completo de la institución. Debe de coincidir con la editorial y la editorial sí puede abreviarse. En la editorial sí podemos ya utilizar la abreviatura, como utilicé el nombre completo al inicio como autor Ministerio de Salud del Perú, el título y la editorial MINSA. Ahí sí puedo utilizar las siglas. Digamos que es en el segundo lugar, ¿no? Pero en primer lugar, donde va el autor, nombre completo. Bien, vamos a ver aquí algunos modelos. Que si es libro, que si es revista, obviamente no vamos a tener todos los tipos de documentos. Lo más utilizado es el libro, que si es físico o si es virtual. Esto es un libro físico, ¿no? Un libro físico. Apellido del autor, inicial del primer, si tiene más nombres, las iniciales de todos los nombres, Grecia, puedes colocar una o todas las iniciales de los nombres. Apellido del autor, inicial del nombre, punto. Título del libro, aquí está en inglés, punto, la edición que te permite utilizar la abreviatura, ahí puede ser quinta o KIA, 5A, de acuerdo a cómo esté en el libro, de acuerdo a cómo esté en el libro. Lugar de publicación, que generalmente es una ciudad o país, tal como está en el libro. A veces en el libro está todo completo, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México, México, ¿no? Lima, Perú, pero a veces solo está la ciudad, ¿no? A veces solo está bueno, como está en el libro. Lugar de publicación, 2 puntos seguidos, la editorial, punto y coma, el año, punto. La norma es estricta en el sentido de utilizar los puntos, los 2 puntos, la coma, el punto y coma. Esos detalles son los que ustedes tienen que cuidar mucho. ¿Dónde colocamos punto? ¿Dónde colocamos punto y coma? Este comentario que me han hecho ahorita es muy importante. Lo acabo de ver, pero no. A ver, vamos a ver acá. Siempre me pierdo yo acá con el chat. A ver, aquí dice. ¿Qué? No sé dónde estaba el subguión, no sé. Claro, las multicitas para citas no integrales, por supuesto. Ahí utilizamos las multicitas. Sí,
Ahora lo estamos viendo los de los links, ahora lo vamos a ver. Este comentario de Susana, que lo vi ahí de refilón y ahora lo estoy viendo completo. Susana, ay, se me está moviendo. Susana dice, la edición es desde la segunda. Exacto. Cuando no colocamos edición es porque es primera edición, ¿no? O sea, si tú ves una referencia y no dice edición, esto no está, es porque es primera edición. Cuando es primera edición no hace falta, ¿sí? Y luego, cantidad de páginas del libro. Cantidad de páginas del libro. Y aquí también hay una diferencia. Hay una diferencia. Que si lo hemos utilizado como cita textual o contextual. Si lo hemos utilizado todo como contextual, solamente el número de páginas que tiene el libro. En total, ¿cuántas páginas tiene el libro? Y cuando hemos utilizado una cita textual, ponemos la página de donde hemos hecho la cita textual. ¿Por qué les decía yo que en ese sentido Vancouver no te pide la página en el texto, en la cita? No te exige la página en la cita textual porque la vas a colocar en la referencia bibliográfica. Por eso no te pide. Entonces, si es que todo es con cita contextual, voy a colocar el total de páginas que tiene el libro. Pero si he utilizado cita textual, colocaré las páginas de la cita. Y si son varias citas que se han utilizado del libro, varias citas textuales, se coloca igual el total de páginas. ¿Por qué? Eso no es una exigencia en Vancouver como sí lo es en Vancouver no es estricto en este sentido, de las páginas y las citas textuales, ¿ya? Esto sí es un libro en físico, distinto a que si es un libro virtual, un libro online. En el libro virtual vamos a colocar el apellido igual, apellido inicial del nombre, el título del libro y entre corchetes internet, a continuación del título. Y entonces ya me está diciendo que es un libro virtual. Ahí también hay variaciones de acuerdo a las instituciones, ¿no? Hay unas instituciones que le ponen online. Es lo mismo que sea internet o que sea online. La flexibilidad, ¿ok? Luego, lugar, lo mismo anteriormente, lugar, editor o editorial, punto y coma, año. Y aquí también cambia el corchete después del año, que es el consultado, ¿no? Revisado tal fecha, consultado tal fecha. Ahora, ya no casi se utiliza las dos, ¿no? Por lo general ahora solo se utiliza el consultado, pero aquí es la norma estricta. La norma original te pide la revisión y el consultado. Revisado y consultado, ¿no? Las dos fechas, pero por lo general vamos a ver que solo aparece en la práctica por el consultado. Consultado en tal fecha. Disponible en, que es el link que ahora tratamos de utilizar el DOI, no el disponible en. Si es que hay un DOI, de frente colocamos DOI, ¿no? El DOI. Pero si tiene un link, bueno, el HTTP. Hoy en día tratamos de que la mayoría de literatura pues tenga su DOI en vez de link, ¿ya? Pero los libros todavía la mayoría trabajan con link. Solo ahorita, por ejemplo, muchos en idioma inglés ya tienen DOI. Ahora veamos los artículos. Y la mayoría de artículos sí son de la web. Entonces, en el artículo nuevamente tenemos, y aquí hay un ejemplo con 1, 2, 3 autores, ¿verdad? Hay 3 autores, entonces solamente se separa con coma. González, que es el primer autor, Tapia, el segundo autor, Cerrulla, tercer autor. El título del artículo.
Ahí. Punto seguido. Nombre de la revista. Abreviado si es que la revista lo abrevia. Hay revistas que no abrevian su nombre, entonces tú no le tienes por qué abreviar, ¿no? Generalmente la revista abrevia, por eso dice título abreviado, porque la mayoría de veces lo abrevia. Pero si no está abreviado, por ejemplo, me estoy acordando de un artículo que hoy día me enviaron para revisar, revista Vive, ¿no? Vive, no, eso no tiene abreviación, pues, ¿no? Revista Vive. Muy bien, el nombre de la revista. Luego viene este corchete, y miren los ejemplos, ¿ah? Corchete internet, y en este ejemplo no hay corchete internet, y en este ejemplo sí hay corchete internet. ¿Por qué? Porque este de aquí es una revista, un artículo en físico, impreso, y esto sería un artículo online, virtual. Ahí es la única diferencia, ¿no? Que uno dice internet y el otro, uno no dice internet y el otro dice internet. Y continúa el año, muy importante estos detalles, volumen y número. Luego del año, volumen y número, dos puntos seguidos, las páginas en donde está el artículo. ¿En qué página empieza ese artículo y en qué página termina ese artículo? Luego, disponible en, y miren ustedes, si es que es un DOI, ahí va el DOI. Ahora ya se está tratando, y eso lo van a ver ustedes, perdón, lo van a ver ustedes en varias revistas, que solo ponen DOI de frente, ya no le ponen el disponible en, ¿no? Nuevamente, la flexibilidad de Vancouver, la flexibilidad, y ahí tenemos que respetar las normas institucionales, en este caso las normas de la revista. ¿Ok? Entonces, vamos a, con este ejemplo, corregir la referencia que acabamos de ver acá. Voy a... Ay, chispas. Aquí en el Word. Miren, aquí teníamos la referencia, ¿verdad? De este autor, pero estaba en APA. Yo le decía, lo vamos a corregir luego. Entonces vamos a corregirlo ahora. ¿Les parece? Así está en APA. ¿Por qué? Porque lo copié y lo pegué de la revista, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hacer en Vancouver. ¿Cómo sería? El apellido, Ocaña Fernández, inicial del nombre, solamente, aquí no va coma, Ocaña Fernández, Y, que es el apellido, coma, Valenzuela Fernández, LA, puede ser si es Luis Alex y quiero conservar las dos iniciales, ahí se me comió la LA, coma, no necesito el I, Garro Aburto, compuesto, LL, Lourdes, Luzmila Lourdes. Si quiero conservar los dos nombres, las dos iniciales, LL, ¿sí? Entonces tengo primer apellido, lo pueden ir corroborando aquí, ¿sí? Miren, por ejemplo aquí, Richardson ML, ¿verdad? Había otro ejemplo, no, acá era, ¿dónde está? Se me perdió el ejemplo. Acá estaba, estoy mal. Aquí miren, el primer ejemplo, voy a ponerlo así para que lo puedan ver mejor. González, GF, Tapia, V, Cerrulla, SJ, ¿cierto? Los tres autores solamente se utiliza la coma para separar a un autor del otro, nada más. Los dos iniciales del nombre sin espacio, no, juntas, sin espacio. ¿Listo? Muy bien. Vamos al Word, acá. Ocaña Fernández, ¿por qué? Porque es apellido compuesto, voy a ponerlo así para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Porque es apellido compuesto, Y, Valenzuela Fernández LA, Garro Aburto LL. No va aquí el año no va ahí, lo voy a cortar, lo voy a dejar por acá. Luego viene el título,
del artículo, inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Punto. Luego viene el nombre de la revista, propósitos y representaciones. Ese es el nombre de la revista. Miren ustedes, en la página web, ¿sí? Está Propos Represent, ¿cierto? Esas son las siglas. Propos Represent. Por eso les decía, así como lo tiene la revista. No es que tú le vas a abreviar como a ti se te ocurra. No, la revista ha registrado su abreviatura y la revista muestra cuál es su abreviatura. Tú no vas a crearle una abreviatura. Por eso les decía, si la revista utiliza abreviatura, abreviatura será. Si la revista no utiliza abreviatura y pone su nombre completo, su nombre completo será. ¿Ok? Aquí es propos y, no, propos.represent. Así está en la revista. ¿Ok? Entonces, o le pongo el nombre completo o le pongo la abreviatura que no habría ningún problema. ¿Ok? Propos represent. Veamos nuestro PPT y entonces viene el nombre de la revista. Estamos aquí en la de abajo, ¿no? Nombre de la revista. Ahora, como es internet, le vamos a poner corchetes internet a continuación de la revista, corchetes internet, punto, año, punto y coma, ¿ya? Volumen, número y páginas, ¿ya? Entonces aquí viene, propose represent corchetes internet, ¿sí? Volvemos acá. Corchetes internet, punto, año, punto y coma, ¿verdad? Internet. Aquí es punto, año era 2019, punto y coma. Ahora ya copié el año, ya no lo necesito. Punto y coma, volumen que es 7, número que es 2. Aquí corresponden 2 puntos seguidos las páginas, de la página 536 a la página 568. Entonces ahí está. Año, punto y coma, volumen, número, página. Punto, disponible en, y viene el link o el DOI. Aquí podríamos poner disponible en. Antes también se ponía el acceso, ¿no? Accesado tal fecha. Sí, algunos todavía mantienen el accesado, ¿ya? Accesado en tal fecha, disponible en. Aquí le ponen el acceso. Dependiendo de la flexibilidad, ya les decía, una de las características de esta norma Vancouver es que es súper flexible a diferencia del APA, que es muy, muy estricto. Entonces, si la institución le coloca el accesible, le va a colocar por acá el accesible y se le pondrá, ¿no? La fecha de acceso, accesible en tal fecha y luego el disponible, el accesible entre corchetes, si es que lo utiliza la institución. Entonces, miren, ya tengo ahora sí mi referencia en estilo Vancouver, ¿sí? Ahora sí está en estilo Vancouver. Entonces, con esto, queridos amigos, prácticamente estamos terminando. Si se dan cuenta, la norma nos explica cómo redactarlo, que si es una tesis también. En el aspecto de la tesis siempre nos piden indicar qué tipo de tesis es. Por ejemplo, aquí, tesis para optar el grado de doctor en salud, ¿no? El nombre de la universidad, nos piden ese detalle, ¿no? ¿Qué tipo de tesis? ¿Qué universidad? Lo vamos a considerar cuando es tesis. En páginas web, ya les decía, ¿no? El nombre completo de la institución, si es una institución, no poner siglas de inicio. De inicio va el nombre completo de la institución. Y también vamos a utilizar a veces las leyes, las normas, etcétera, ¿no? También ahí en este caso colocamos el nombre de la ley, ¿no? Ahí no hay un autor, hay un nombre de una ley que luego ya tiene un lugar, una publicación, etcétera.
cuando son leyes, cuando son normas. Muy bien. Algo que ustedes me comentaban eran las tablas y las figuras. Vi una pregunta que decía cuál es la diferencia entre una tabla y una figura. Esta es una tabla. En Vancouver, vamos a ver mañana APA, en Vancouver no existen las cursivas, por ejemplo, ¿no? Vancouver todo es texto, lo único que va en negrita es la denominación tabla y el número. Tabla 4, por ejemplo, es lo único que va en negrita. No van mayúsculas. Muchas veces tienen la costumbre de ponerle mayúsculas, negrita, a todo, centrado, tamaño grande. No, 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 no. Texto tamaño normal, alineado, solamente el texto en texto justificado, nada más, justificado, solo tabla 4 en negrita, el resto no van mayúsculas, nada de mayúsculas. Las tablas, tanto en APA como en Vancouver, el estilo académico, que solo tiene líneas horizontales, solo en el encabezado y en el cierre. Solo líneas horizontales. La tabla nunca lleva ni línea vertical ni líneas dentro del cuerpo de la tabla. Este es el cuerpo de la tabla, ¿no? Esto de acá, de adentro, donde están los números. Ahí no va ninguna línea. Solo líneas horizontales en el encabezado de la tabla y en el cierre de la tabla. No va más, ¿no? Esas son las tablas académicas. Esta es una tabla en Vancouver. Y si hablamos de figuras, en figura también esa flexibilidad permite de que el título de la figura puede ir abajo, como ahora también se está utilizando el título al inicio, ¿no? Parte de la flexibilidad, como ya se cambió en APA, ahora es al inicio, generalmente ahora en Vancouver también lo ponen al inicio, ¿no? Entonces, ya sea que va al final o ya sea que va al inicio, lo mismo, solo la figura, número, va en negritas, no va el número, esa N que ponemos con el circulito arriba, no, no, no. Figura 1, figura 2, figura 3, tabla 1, tabla 2, tabla 3, nada de N, número, nada de esas cosas. Y bueno, lo más sobrio posible, evitar números, perdón, evitar colores fuertes, ¿no? A veces tenemos mucha costumbre de usar los colorines, los colores encendidos, nada. Las tablas siempre son lo más sobrios, colores pasteles o un color en distintas tonalidades, como lo vemos ahí, ¿no? Escala de grises. Cuidado con que si son comas o puntos decimales, si es una literatura en inglés, por lo general utilizamos las comas decimales, ¿no? Mucho cuidado eso de las comas y los puntos, ahí tienen que ver mucho las normas de las revistas o de las instituciones. Muy bien, gráficos o figuras. Esto es una tabla, siempre va a ser una tabla. Esto sí utilizan a veces la denominación de gráfico, a veces la denominación de figuras. Ya no existe una diferencia en que antes solo a las fotos le llamábamos figura. No, no, no. Ahora a esto también se le llama figura. Es gráfico o figura. ¿Cuál es a veces la diferencia? El formato más que todo, ¿no? Cuando nosotros representamos en un gráfico de tendencias, por ejemplo, le ponen gráficos. Cuando utilizamos un, un bareto, de repente unas tallo y hojas, ¿no? A veces le utilizamos ahí la denominación figuras. Ahora ya se utiliza indistintamente, ¿no? Antes como que se tenía más cuidado del gráfico y el figura, ahora es más institucional. Si la institución utiliza la denominación figuras, utilizaremos la denominación figura. Si la institución utiliza la denominación gráfico, utilizaremos gráfico. Pero se mantiene que toda foto, imagen va a ser figura. Y como a veces esto está en forma de imagen, en el formato de imagen y no en un formato Word, le llamamos figuras, ¿no? Y bueno, hasta ahí